Bueno, vamos al lío. Pensemos por un momento en un mundo sin internet, sin aviones, un mundo donde los continentes eran islas separadas por océanos gigantescos casi imposibles de cruzar. Pues bien, en ese mundo, una flota de barcos de madera del siglo XVI consiguió, contra todo pronóstico, tejer la primera red económica global. Conectaron Asia, América y Europa de una forma que nadie había visto jamás. Esta es, ni más ni menos, la historia de cómo esos barcos encogieron el mundo. Y todo arranca con estas palabras. Una carta escrita hace casi 450 años por el virrey de la Nueva España, que era la máxima autoridad en América. Y ojo, que no es una carta cualquiera, ni mucho menos. Esto es básicamente el anuncio oficial del éxito de una ruta que iba a cambiarlo todo: el comercio, la cultura, la economía, para siempre. Es el certificado de nacimiento de la primera gran autopista del Océano Pacífico. Así que esta carta es el pistoletazo de salida. Por primera vez en la historia, y esto es clave, se consigue establecer una ruta comercial estable a través del Pacífico. Se crea un puente marítimo regular, predecible, entre los mercados que bullían en Asia y las riquezas enormes que esperaban en el continente americano. A ver, un punto importante que hay que aclarar. Cuando hablamos del Galeón de Manila, no nos referimos a un solo barco, ¿eh? El nombre se acabó usando para toda la ruta. Era, por así decirlo, la línea vital que unía dos mundos. Que, por cierto, a veces también se le llamaba la Nao de China, pero el nombre que ha pasado a la historia es Galeón de Manila. Hablemos del viaje en sí, porque tela marinera. Era un desafío monumental. Cruzar el océano más grande del planeta no era solo cuestión de valentía. ¿Qué va? Hacía falta un conocimiento brutal de las corrientes, de los vientos. Los navegantes de la época tuvieron que resolver un rompecabezas náutico de unas proporciones épicas. Y fijaos en lo curioso del viaje, en la diferencia abismal. Es que la ida y la vuelta no tenían nada que ver. Para ir de Asia a América tenían que hacer una ruta rarísima, subiendo casi hasta Japón para poder enganchar una corriente, la de Kuroshio, un viaje que podía alargarse hasta 6 meses. La vuelta, sin embargo, era casi un paseo. Los vientos alisios te llevaban directo de Acapulco a Manila en menos de 3 meses. Una diferencia brutal. Es que los barcos eran una auténtica pasada, verdaderas maravillas de la ingeniería. No eran naves cualquiera, eran fortalezas flotantes. Se les llamaba galeones de alto bordo porque tenían las cubiertas muy elevadas, y esto tenía un porqué, claro, estaban diseñados para aguantar las olas gigantescas del Pacífico. Y su capacidad de carga, sencillamente colosal para la época. Podían llevar hasta 2.000 toneladas de mercancías. Eran literalmente cofres del tesoro flotantes. Vale, ya hemos visto el cómo, el viaje. Pero, ¿y el por qué? ¿Qué hizo que esta empresa increíble aguantara 2 siglos y medio? Pues la respuesta, como casi siempre, es la economía. Se trataba de un negocio extraordinariamente rentable que conectó Oriente y Occidente como nunca antes se había hecho. Y el corazón de todo este tinglado estaba en Manila. La ciudad se convirtió en el epicentro absoluto de esta primera globalización. Era el punto de encuentro, el lugar donde convergían las economías de China y de todo el sudeste asiático con las del continente americano. Y todo, absolutamente todo, se movía gracias a un metal muy codiciado, la plata. Pero es que si nos metemos aún más a fondo, si hacemos zoom dentro de Manila, llegamos al sitio exacto donde ocurría toda la magia, el Parián. Hay que imaginárselo, un mercado bullicioso, un hervidero de gente, de olores, de ruido, un lugar donde miles de comerciantes chinos se juntaban con los mercaderes españoles para negociar. Allí se intercambiaban las sedas, las especias y las porcelanas que luego alimentarían esta ruta global. Era, sin duda, el corazón que bombeaba sangre a la primera globalización. El mecanismo era en realidad bastante sencillo. Paso 1, los comerciantes chinos llegaban a Manila hasta arriba de productos de lujo. Paso 2, esos productos se cambiaban por plata americana, que en China valía muchísimo más. Paso 3, el galeón se llenaba con todas esas mercancías asiáticas y cruzaba el Pacífico. Y paso 4, desde Acapulco todo se repartía por el virreinato e incluso acababa llegando a Sevilla, en España. Una cadena de suministro global en toda regla. Y aquí está la clave de todo, lo que lo cambia todo. Esto era algo revolucionario. El Galeón de Manila creó un sistema donde lo que pasaba en una mina de México, ¡pum!, afectaba directamente al precio de la seda en China. Por primera vez, las economías, que hasta entonces habían sido muy locales, se vieron conectadas y expuestas a las fuerzas de un mercado que ya era verdaderamente global. Bueno, y ahora vamos con otro tema que es alucinante. Lo que duró todo esto y lo seguro que era. Porque claro, una cosa es crear una ruta así y otra, muy distinta, es mantenerla funcionando durante tanto tiempo. Y esta fue una de las redes comerciales más estables y duraderas de la historia.
Fijaos en esta línea de tiempo, es que es una locura. Para que nos hagamos una idea, la ruta empieza poco después del Renacimiento y no termina hasta que ya están en marcha las revoluciones y las independencias americanas. Son casi 250 años de viajes sin parar, 250 años a través de 3 siglos. Y como se puede ver, los conflictos fueron poquísimos. Y ahora viene el dato que para mí es el más increíble de todos. 3. En casi 2 siglos y medio, con cientos de viajes que transportaban fortunas que hoy serían miles de millones, solo 3 galeones fueron capturados por corsarios enemigos. Solamente 3. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? Pues la respuesta es muy simple. Su mejor defensa era el propio Océano Pacífico. Era demasiado grande como para que alguien los encontrara. O sea que no solo se libraban de los corsarios. A pesar de los tifones, de los peligros de navegar en el siglo XVI, la ruta del galeón de Manila fue, en general, increíblemente segura. Los naufragios graves, los desastres que han pasado a la historia, fueron tan pocos que, como decían en la época, se podían contar con los dedos de una mano. Y no era una exageración. Esta ruta fue mucho más que un simple negocio. Fue la primera red verdaderamente global, una especie de Internet físico hecho de madera y velas, donde los datos viajaban en forma de plata y seda. Conectó culturas, transformó economías y demostró que el mundo, de repente, se había hecho mucho más pequeño de lo que nadie había imaginado.